Hola, ¿cómo estás? Una vez más aquí en Pix TV, súper contenta. Hoy tenemos un programa súper especial. Me han estado pregunta y pregunta por inbox. ¿Cómo es eso de emprender sin depender? Ya lo vamos a tener, estamos aquí. Pero antes de comenzar, yo quiero agradecer a Súmate al Éxito porque gracias a Súmate al Éxito hace posible que tú que nos estás viendo, que tú que nos sigues, que tú que nos escuchas, puedas llevarte información de valor. Y recuerda que es una plataforma para profesionales independientes donde tú puedes llevar tu negocio a un siguiente nivel, así que únete ya. Y tampoco puedo dejar de mencionar a Amelia Spa, que Amelia Spa me está transformando mi rostro, mi cabello, así que acuérdate, la semana pasada Amelia estuvo con nosotros. Ella nos ha dado unos super tips, así que tienes que visitarla sí o sí en Mercaderes 364 Surco. Y sin más preámbulo, quiero presentar a Diana Sadowski. Ella es una coach, una excelente profesional y aquí viene a contarnos su historia de éxito. Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Mucho gusto, gracias por la invitación. Y bueno, he venido a contarles un poquito acerca de emprender sin depender, ¿sí? Cuéntanos un poco tu historia, cómo es que comenzaste en este rubro de... Estábamos hablando hace un ratito en el tema del programa que tú haces, ¿qué te motivó a ti a hacer lo que hoy haces? Bueno, te voy a contar un poquito. Yo soy ingeniera de primera profesión, pero realmente no sentía que me llenaba mi carrera de ingeniera. Sentía que había algo más, que yo tenía habilidades para otras cosas. Y, y bueno, estaba así como un tiempo, estuve un poco perdida, sin saber bien qué hacer. Justo en ese tiempo me dio depresión bien fuerte y decidí buscar ayudas alternas, ¿no? a las terapias tradicionales. Y bueno, fue toda una búsqueda donde me sentía bien un tiempo y luego volví a recaer, hasta que tuve la oportunidad de conocer lo que ahora enseño, ¿no? Aquí en Perú, que es un entendimiento de cómo funcionamos los seres humanos a nivel psicológico, emocional y espiritual. Y, y bueno, ¿cómo fue que comencé con esto? Porque llegué a un punto en que ya no podía más con el trabajo que ejercía en ese momento. No porque el trabajo tuviera nada de malo, sino porque sentía que no era para mí. Entonces, bueno, tenía una vocecita aquí dentro que siempre me hablaba de lo que yo quería hacer, pero mi mente, pues no, la mente es muy poderosa y siempre nos está diciendo que no vamos a poder, que ya hemos ejercido una profesión, cómo vamos a atrevernos a hacer otra cosa. Me decía muchas cosas, ¿no? El qué dirán, por ejemplo, la familia, qué va a opinar, si me van a apoyar o no, si voy a ser capaz. Y bueno, finalmente creo que ganó mi vocecita, ¿no? Nosotros le llamamos sabiduría o voz interior, que todos la tenemos. Y así fue como me atreví a dar el paso de renunciar a mi trabajo y buscar qué otra cosa podía hacer para mí. Realmente no lo sabía en ese momento. Creo que hay muchas personas que sí saben ya de antemano, pero están tal vez estudiando otra cosa porque los papás le dijeron. En mi caso no fue así. Yo no sabía qué era lo que quería hacer, pero me tiré a la piscina a descubrirlo, ¿no? Sin embargo, primero decidí ver mi parte emocional, ¿no? Porque sí tenía bien claro que mientras uno no está bien emocionalmente, nada de lo demás funciona, ¿no? Entonces, antes de decidir qué más estudiar, me puse a hacer todo lo que sea posible para poder estar bien. Y ahí fue que comencé a ir a muchas terapias tradicionales hasta que conocí este entendimiento. Y bueno, fue un antes y un después para mí, para mi vida, y la verdad que cuando lo conocí sentí que ya no necesitaba buscar qué estudiar, sino que sentí que ahora lo que quería hacer era dedicarme a enseñar esto, que había aprendido y que me había ayudado a salir de casi 10 años de depresión, de tantos conflictos en mi parte familiar, en mi área de pareja.
Y me había ayudado tanto que, no sé, sentí dentro de mí las ganas de compartirlo aquí en Perú. Ya eso con el tiempo fue que se volvió un trabajo, ¿no?, al que ahora me dedico. Wow, ¿qué tal testimonio? Te agradezco por compartirlo. Nosotros muchas veces, cuando vivimos situaciones difíciles, nos quedamos como atorados con las cosas que vivimos, ¿no? Y eso es parte de la vida, eso es normal, pero lo más importante es salir adelante. Y lo más rico de eso es que de esa experiencia que tú has tenido puedes llevarlo, no solamente un aprendizaje para ti, sino una enseñanza para muchas personas. Yo creo que estamos en este mundo para eso, para dar lo que nosotros tenemos desde nuestra experiencia. Y entonces, y eso fue lo que a ti te motivó en llevar a cabo el programa que hoy tú tienes. Sí, me pasó que había conocido en ese tiempo que yo estuve con depresión, que fueron varios años, conocí a mucha gente que pasaba lo mismo que yo, ¿no? Y que seguía así. Y yo sentí como que ya había descubierto algo que me había sacado de eso. Y en mi mente decía, ¿cómo hago para que estas personas que eran incluso muy cercanas a mí salgan de eso, ¿no? Y creo que eso fue mi gran motivación para poder comenzar a hacer esto que ahora hago. Tenía mucho miedo, como todos tenemos al inicio, pero sí era muy fuerte mi deseo, ¿no? Tu motivación fue más grande que tu miedo. Sí, sí, sí. He pasado etapas, creo que como todos vamos pasando, en que mi mente me decía qué va a opinar tu familia, de que dejes tu carrera de 6 años, ¿no? Más especializaciones y diplomados y cosas que había hecho, ¿cómo va a ser, no? Nadie te va a apoyar y si no te sale, ¿no? Pero, no sé, realmente siento que fue más fuerte lo otro, ¿no? Y me atreví, comencé comencé escribiendo en mi Facebook lo que sentía, lo que me nacía y mucha gente comenzó a sentirse identificada porque realmente todos en algún momento de nuestra vida vamos a sentir eso, ¿no? Vamos a sentir que hay algo más, que falta. Vamos algunos a sentir en algún momento algún vacío, sentirnos perdidos, tal vez a veces llegamos a un punto en que creemos haberlo logrado todo, que creemos haber logrado todo, pero seguimos sintiendo que algo más falta, ¿no? Y bueno, así fue como mucha gente comenzó a sentirse conmigo identificada. Así, ¿no? Identificada. Y bueno, así fue como decidí hacer una primera charla, donde fueron muy poquititas personas, la primera vez, una charla gratuita. Y bueno, luego seguramente vinieron muchos pensamientos en ese momento también, que me dijeron, si con una charla gratis no pudiste, ¿qué va a hacer con un programa, ¿no? Que era mi anhelo, porque claro, quería llegar a muchos. Y es ahí también donde se genera esa dependencia del miedo, del temor, porque claro, uno emprende y dice, ya, uno siempre emprende o cuando hace algo por primera vez tiene mucha ilusión, ¿no es cierto? Tiene mucha ilusión, dices, y como sabes que lo que tú vas a dar es bueno, porque lo que hay en ti es bueno, piensas que todos van a tener lo van a recibir de esa misma manera. Y tal vez en ese momento no siempre es así, y es parte también de nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces llegas y de pronto me dijiste pues que era un salón enorme y que hubieron ni 10 personas tal vez, y en ese momento dices, ¿cuánta gente se desanima y dice, ya ves, esto no es para mí? Y no solo eso, sino que a veces la gente que está a tu alrededor también te desanima, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Y es ahí donde tú tienes que continuar, porque es esa voz, ese deseo, y una vez más regreso al punto, ¿no? O sea, tu motivación tiene que ser más grande que tu miedo, y más aún, fíjate, cuando tú has estado con depresión, porque depresión es, hasta donde yo tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, es una enfermedad, ¿no? O sea, es algo que te tira para atrás, que te jala para atrás y que a veces es mucho más grande que tú. ¿Es así? Sí. Bueno, yo estuve con depresión desde muy chiquita, recuerdo haber estado con depresión y haber asistido pues a muchas terapias. Siento que lo que me ayudó a salir de la depresión fue entender que yo la estaba generando, ¿no? Ajá, creo qué que interesante. eso es lo que no sabemos. Creemos que son las circunstancias que están siendo más fuertes que yo, más grandes que yo,
y yo chiquitita aplastada, lo que hace que uno se sumerja ahí, ¿no? Cuando tú entiendes que está viniendo de ti, que tú lo estás creando, eso hace que puedas dejar de crearlo cuando entiendes, ¿no? Cuando entiendes eso. Entonces, sí, la primera vez que hice una charla y con la depresión y todo, y vinieron 7 personas, definitivamente sentí mucho miedo, ¿no? De dar el siguiente paso y todo. Pero creo que es muy importante darse cuenta que así como yo originaba mi propia depresión, también originaba mi propio miedo. Y eso es algo que tal vez, de lo que tal vez no somos tan conscientes, no nos damos cuenta que somos nosotros, nuestra cabecita, la creadora de esos miedos, ¿no? Que esos miedos no son reales, solamente están aquí, se crean acá. Y cuando tú te das cuenta de eso, puedes realmente ser más fuerte que esos miedos, ¿no? Pero ese es el primer paso, descubrir que la creación de ese miedo, la creación de esa depresión, de esa ansiedad, porque trabajo con personas de distintos tipos, se crea aquí adentro, ¿no? Aquí en adentro. El pensamiento. ¿Y cómo es que haces tú con las personas que tú atiendes, incluso con tu propia experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, me están escribiendo, ¿no? Que no sé si es así, pero igual lo respondo, lo pregunto, mejor dicho. Hay personas que tienen depresión, ¿no? Por situaciones que han vivido, es decir, que sucedieron, ¿de acuerdo? Y hay personas que tienen depresión por cosas que siguen viviendo y que no pueden cambiar. Entonces, en ambos casos, ¿es posible salir de esa depresión? ¿Es posible aún así surgir y emprender y dejar de depender de esa manera, de esa manera emocional? Ok. Yo estaba segura por muchos años que mi depresión había venido de mis situaciones del pasado, ¿no? Yo viví situaciones retantes, que no es necesario compartirlas aquí, pero sí, en claro. mi página las pueden ver. Y creo que todos las vivimos, ¿no? Unos tal vez un poco más fuertes que otras. Yo siento que viví situaciones muy fuertes y yo creía que esas eran las que habían originado mi depresión. Pero me di cuenta que no es la situación que tú vives lo que te marca, sino la interpretación que tú tienes de esa situación. Correcto. Porque si no, hay personas habiendo vivido lo mismo que tú y, no sé, siendo muy exitosas o atreviéndose sí a tener un matrimonio. Hay personas que han pasado, no sé, temas de violación y que sí han podido tener un matrimonio y que sí han podido tener éxito en su trabajo. Y hay otras que no, pero no porque el hecho las haya marcado, sino porque en ese momento que uno vive lo que vive, se queda con una interpretación que va arrastrando por mucho tiempo, ¿no? Y eso es lo que hace que uno, si lo sigue viendo esta interpretación como real toda su vida, pues no se atreve a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hice esa charla, seguramente vinieron muchos pensamientos a mí de no vas a poder y que vas a intentar dar un paso más, pero pude ver en ese momento que no era una realidad lo que me decía mi mente. Eso siento que es lo más importante, darte cuenta que no es una realidad. Entonces, yo llegué a entender que la depresión no era creada por los hechos pasados. Así lo creí por muchos años. Eso era lo que hacía que yo siga teniendo depresión. Tengo personas que vienen con temas de violación, de violencia, del pasado, ¿no? Y he vivido cosas también así en el pasado y me di cuenta que hay personas que no arrastran una interpretación de que eso los convirtió en alguien inseguro, en alguien malo, en alguien sucio, en alguien que sea menos, sino que uno mismo se lo puede haber creído así, pero todos estamos en la posibilidad de algún momento darnos cuenta de que no es real lo que nuestra mente nos contó en ese momento, ¿no? Así es. Y por ejemplo, en eso que tú me cuentas, que es muy importante el tema de tomar conciencia, que a veces es más nuestra propia idea o la interpretación que hacemos con respecto a eso que vivimos, que hace que lleve a una persona a una depresión. También tiene que ver el hecho de que es importante perdonar dentro del proceso que tú haces, es importante o perdonarse o perdonar a las personas que supuestamente te han lastimado o te lastiman. Sabes que
de todas las terapias que llevé en este tiempo, me di cuenta que sí, la mayoría apuntaba al perdón, ¿no? Al tema del perdón, porque todas parten de la premisa de que alguien te ha dañado. Sí, esa es la idea que tenemos todos, que todo lo externo nos puede dañar. Y este entendimiento, además de llamarse el entendimiento de la experiencia humana, también se llama el entendimiento de adentro hacia afuera. Y lo que quiere decir es que todo, absolutamente todo lo que tú sientes y vives es creado por ti mismo. Entonces, cuando tú entiendes eso y entiendes que estuviste ante una situación de violencia, por ejemplo, que la viví también en algún momento, tú puedes darte cuenta que, esto va a sonar un poco fuerte para las personas que lo escuchan por primera vez, pero tú llegas a entender que lo que te marcó en ese momento, lo que te hizo generar la experiencia de daño, no fue la violencia del otro ser humano o de esa situación, sino tu mente con lo que te dijo en ese momento, ¿no? En algún momento cuando pasé violencia con alguien, creí muchas cosas en mi mente, ¿no? Creí que esa persona nunca me quiso, no me respetó, no me valoró, que tal vez yo no fui suficiente para esa persona para que se comporte así conmigo. Y todo eso mi mente lo guarda y lo hace ver para mí como si fuera algo real el resto de mi vida. Y eso es lo que me tiene como atada, ¿no? Atada a nunca poder salir de eso. Pero cuando tú te das cuenta de que no fue la otra persona la que lo ocasionó, sino tu mente, el perdón ya no es necesario. Eso fue algo muy poderoso y muy distinto a las terapias tradicionales que me di cuenta cuando conocí este entendimiento, ¿no? Sí, es algo muy poderoso. Cuando te das cuenta que todo es creado por ti, ya no es necesario perdonar a alguien más, sino entenderlo. Creo que esa es la palabra clave. Es entenderte a ti, entender al otro, entender que somos seres humanos, que en algún momento hasta el que parece más feliz de todos se siente triste. Sí, claro. Que hasta el que parece el más pasivo, paciente de todos, en algún momento estalla. Entender que eso existe y es parte de nuestra humanidad. Entonces, entender que así como esa persona en el momento en que te violentó, pues se dejó llevar por su humanidad, tú también tienes momentos en que lo has hecho con un hijo, con una pareja, tal vez no al nivel de pegarles o matarlos, pero lo has hecho. Y ese funcionamiento que tú has tenido para llegar a cometer eso, gritar a tu hijo, por ejemplo, es el mismo funcionamiento que lo lleva a la persona que cometió violencia a cometerla, ¿no? Entonces, es algo que no se entiende tanto con la cabecita, sino que uno lo va viendo en su día a día. A eso le llamamos nosotros toma de conciencia. Correcto. En el programa que yo hago vamos tomando conciencia poco a poco, vamos notando en nuestro día a día nuestros comportamientos que nos llevan a comportarnos como nos comportamos, y eso es lo que hace que uno vaya dándose cuenta y vaya finalmente entendiéndose a sí mismo y a los demás, ¿no? Sí, porque para terminar esta idea, cuando en algún momento yo creí que la solución era el perdón, me pasaba que estaba al frente de esa persona que yo creí que me había hecho daño, y comenzaba a recordar todo lo que me habían enseñado en las terapias acerca de que el pobrecito, de que él también pasó cosas, y respira profundo, y tú sí puedes estar ahí con él, tranquila, tienes que tener que eres un ser humano. Y me duraba muy, muy poco, ¿no? Esa tranquilidad, y al rato ¡pum!, explotaba. ¿Por qué? Porque dentro de mí seguía teniendo la premisa de que ese ser humano me dañó. Por eso es que es tan importante llegar a darte cuenta de que el daño, experiencia de daño, siempre es creada por tu mente, ¿no? Tal vez no es tan fácil de entender en tan poco tiempo, pero... Sí, claro, sí, es un poco, me deja como pensando. Bueno, yo tengo otro estilo, otra forma, por la misma, yo soy coach con PNL y utilizo mucho, pero la parte inconsciente donde uno se puede liberar del dolor o de la pena de una manera rápida. Pero
es muy importante, y concuerdo contigo, el tema de tomar conciencia. Cuando tú tomas conciencia, cuando tú te haces responsable de que las emociones y los pensamientos son tuyos, es mucho más fácil. Ahora, eso no significa de que tú no te sientas mal, porque yo pienso que nosotros como seres humanos tenemos derecho a sentirnos mal. Por un rato es que tenemos derecho pues a culpar al otro si es que eso te va a hacer, si eso te va a hacer desfogarte, ¿no? Y yo siempre, no siempre le digo a las personas que atiendo, sino me lo digo a mí misma, o sea, date permiso de sentirte como te sientes un día, 2, no, 3 ya no. O sea, yo es como que voy mandando, esa es mi forma, ¿no? Le voy mandando a mi mente, ¿por qué? Porque yo quiero ir fluyendo, quiero ir soltando también, ¿no? Si tú te haces responsable de tus emociones, te es más fácil vivir la vida. Ahora, ¿qué les puedes decir a las personas que nos están mirando? ¿Qué les puedes decir, ok, al margen de tu programa? ¿Qué tips, qué herramientas sencillas tal vez que les puedan ayudar para que puedan porque puedan comenzar a dejar o a tomar esa toma de conciencia, a tener esa toma de conciencia para que puedan comenzar a liberarse y comenzar a emprender sin depender? Te cuento un caso, un ejemplo. Una de mis clientas de mi programa tiene muchas ganas hasta ahora. Ella ha salido del último programa, tiene muchas ganas de emprender. Pero siempre hay algo ahí en nuestra cabecita que no nos lo permite, ya sea el que dirán, que me vayan a criticar, o este pensamiento de no voy a ser capaz, o etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es muy importante descubrir qué hay, porque tú siempre vas a poder hacer algo que te nace de corazón si es que no está este impedimento al medio, ¿no? Correcto. Vas a poder hacerlo porque para eso viniste, ¿no? Todos tenemos el derecho y todos podemos fluir con lo que queremos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que había en esta chica que no le estaba permitiendo, ¿no? Yo siempre los invito a que exploren dentro suyo cada vez que sienten una emoción, a que miren qué cosa la está originando, ¿no? Entonces ella me contaba que siempre, cada cierto tiempo, ahorra, ¿no es cierto?, para poder emprender en algo. Porque bueno, tiene la idea de que se necesita dinero para emprender, que también es solo una idea, no es necesariamente la verdad. A ver, después hablamos de eso. Entonces, es una idea que ella tiene y en función de esa idea ella actúa así. Entonces, cada cierto tiempo ahorra. Pero le pasaba que después de un tiempo se quedaba sin ahorros. ¿Por qué? Porque tiene otro pensamiento que le dice de que cuando alguien necesita ayuda en su familia, ella tiene que ayudar. Entonces, siempre se le estaba yendo el dinero en esto y no llegaba pues a emprender como ella quería, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué me pasa esto, no? ¿Y hasta cuándo me va a pasar esto, no? Y estoy cansada y realmente quiero hacer lo que he querido toda mi vida, ¿no? Que es poner un negocio. Entonces la invité pues a que mirara dentro de ella, a ver qué estaba ocasionándole todo ese miedo, esa frustración. Y ella pudo descubrir, ¿no?, que dentro de ella tiene un pensamiento muy fuerte que le dice que la única manera de que ella pueda ser feliz es que su familia lo sea. Entonces, y que la manera de que su familia sea feliz es dándole el dinero cuando lo necesitan, ¿no? Entonces, imagínate, mientras ella siga pensando esto y viéndolo una realidad, pues cada vez que tenga un sol va a tener que entregarlo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo nuestra mente nos puede limitar a hacer algo que de corazón queremos hacerlo, ¿no? Y entonces, mi invitación sería, lo primero, el primer nivel, digamos, sería que puedan ustedes ver qué pensamientos los están limitando, ¿no? Qué pensamientos los están limitando a llevar a cabo eso que de corazón saben que quieren. Yo no sabía qué era lo que quería exactamente, pero sí sabía que en donde estaba no quería seguir. Eso al menos sabía. Entonces me dejé llevar por esa vocecita, ¿no? Pero sí había que descubrir qué otros pensamientos hay aquí. ¿Y cómo se hace eso? Me gustaría contarles cómo se hace eso, porque siempre las personas queremos saber el cómo de todo. Y
Te cuento que yo no soy mucho de decir exactamente qué hacer, sino de poner un poco metáforas, historias, Ajá. para que cada uno se lleve su idea. Entonces te voy a poner un ejemplo. Ok. Cuando yo vivo pues con mi pareja, con la que también es mi socio y con la que hacemos las charlas, ¿no? Y alguna vez cuando estuve en casa trabajando y él había salido a jugar fútbol, comencé a sentir miedo, ¿no? Dentro mío, miedo, como angustia, ¿sí? Y pues nunca he sido de tener este tema de celos, eso de con quién estará, eso, ¿no? Pero entonces dije, ¿por qué estoy sintiendo esto, no? ¿Y qué pasa? Lo primero que hacemos cuando tenemos una emoción es querer deshacernos de ella. Y hasta lo que yo he podido ver, hasta lo que he podido aprender, no es esa la solución. No es querer deshacernos de ella, sino mirarla. Mirarla porque algo nos está diciendo, de algo nos está alertando, ¿no? Entonces, cuando yo decidí mirar ese día adentro, descubrí algunas cosas, ¿no? Que es la invitación que yo les hago. ¿Cómo descubrir esos pensamientos que nos están limitando a emprender en este caso? Pues, ¿qué pasa? Normalmente lo que hacemos es querer sacarnos la emoción. Entonces, número uno, no querer sacarse la emoción, no querer, no sé, a veces vemos una película o nos vamos a comer un helado. Nos resistimos, ¿no? Nos resistimos como sea a sentir lo que estamos sintiendo, ¿no? Y ahí nos perdemos una maravillosa oportunidad que nos da la vida de descubrir algo dentro nuestro. Entonces, eso hacía yo antes. Yo antes cuando sentía miedo, llamaba al toque por teléfono a esa persona, me pasó con mi hermano menor, con mi papá y luego con mi pareja. ¿Dónde estás? ¿A qué hora vienes? Ya 50, 100, 800 llamadas, ¿sí? Para intentar solucionar eso externo y yo dejar de sentir lo que siento. Pero lo que yo los invito a hacer es que puedan atreverse a sentir lo que están sintiendo, permitírselo totalmente y ver a dónde los lleva. Siempre que tú te permitas sentir lo que estás sintiendo, te va a llevar desde aquí hasta aquí. Y aquí vas a descubrir toda una serie de ideas que tienes acerca de ti o de la vida o de el emprender o de las relaciones de pareja. Y yo, por ejemplo, pude descubrir en ese momento que tenía pensamientos que me decían que tal vez sin él no iba a poder seguir en este emprendimiento, que tal vez yo no iba a ser capaz de hacerlo sola, que tal vez otros pensamientos que también me vinieron es que tal vez si termino con él, tal vez qué será de mí, ¿no? Que son pensamientos que realmente tienen muchas mujeres, así se genera la dependencia emocional. O sea, es decir, que si yo, por ejemplo, hoy tengo una emoción que no me gusta con respecto a algo o a alguien, en ese mismo momento tú me dices, claro, a mí me queda claro el hecho de no te resistas a lo que sientes, ¿no? O sea, fluye, o sea, date el permiso de sentir, de ahí hay que soltar. Pero tú me dices, date el permiso de sentir y ve a dónde te lleva, qué es lo que tú estás pensando, es lo que entiendo. O sea, qué pensamientos te vienen con eso. Y una vez que tú detectes qué pensamientos te llevan, ¿qué haces? ¿Lo anotas? ¿Lo escribes? ¿Qué haces con esos pensamientos? Interesante esa pregunta. Sí, es que no te resistas, que te permitas sentirlo, porque te va a llevar solito a la raíz que origina la emoción. Las emociones son como una alarma, es como un aviso con el que estás diseñado. Correcto. Para que te des cuenta de algo, ¿no? Si ahorita comenzara a sonar una alarma aquí, pues sería tonto que agarremos un martillo e intentemos destruirla, ¿cierto? Porque algo nos quiere avisar. Correcto. Tal vez no sabemos qué, pero algo. Lo mismo pasa con nuestras emociones, son como alarmas con las que hemos venido al mundo y son un regalo porque nos llevan hacia nuestros pensamientos de inseguridad, hasta nuestros miedos más profundos, hasta nuestras creencias limitantes. Ahora, esa pregunta que me haces de qué hacemos una vez que vemos, ¿no? Cuando uno comienza a ver todo lo que se ha creído de sí mismo y de la vida, si tuviera que utilizar una palabra así fácil para poner en práctica, sería retar eso. Sería retarlo para comenzar a dudar de eso. Yo comencé a pensar en ese momento,
¿quién dice que no puedo hacerlo sola? Pero si un año atrás yo comencé haciendo sola, y es como que me puedes ver en ese momento como loquita hablando con mi pensamiento y retándolo, ¿no? Diciéndole, ¿y quién dice que yo no voy a poder existir sola sin esta pareja? Si antes de conocerlo vivía, respiraba, o sea, existía. Correcto. Pero todos en algún momento, y así se origina, por ejemplo, la dependencia emocional de la que hablo mucho, es que en algún momento te implantas un pensamiento de que sin este hombre pues no puedo existir, ¿no? Y es totalmente una mentira porque tú viniste sola al mundo y exististe sola. Entonces se trata de poder retar, ¿no?, ese pensamiento, es poder darte cuenta de que no es real. Es como si tuvieras una pesadilla, Ajá. ¿sí? Imagínate que estás en una pesadilla y te está persiguiendo alguien a oscuras, ¿no?, en un lugar oscuro, y tú estás con los ojos cerrados y estás sudando frío, ¿no?, porque comienzas a sentir afuera lo que estás imaginando con tu mente. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú para poder dejar de sentir ese miedo que estás sintiendo con la pesadilla? Es enfrentarlo, o sea, abrir mis ojos. Abrir tus ojos y darte cuenta de qué, De que era un sueño. de que era un sueño, de que era una pesadilla. Eso es para mí la toma de conciencia. Es poder darme cuenta que mi pensamiento es solamente un sueño, es solamente una idea que en algún momento mi mente decidió crear, sea de hechos pasados, de ayer, de hoy, pero en algún momento me la creí y está aquí instalada como si fuera una realidad para mí. Yo hago charlas muy seguido, ya hace 4 años, y sin embargo siempre tengo un pensamiento que me dice que no voy a poder hacer la charla, que voy a hablar mal, que me voy a trabar, que se van a burlar, que me van a tirar tomates, que no van a entender. Y algo muy interesante que me gustaría decirles es que tal vez el pensamiento les venga por siempre. Ese pensamiento me sigue viniendo a pesar de que hago un montón de charlas, ¿no? Y me hace experimentar miedo en el momento, claro. Porque como el pensamiento está allí, la consecuencia va a ser la emoción. Correcto. Entonces voy a sentir el miedo. Pero lo que a mí me gustaría que vean es que eso es parte de nuestra humanidad. Eso no nos puede limitar. Yo igual voy y me siento y hago la charla. Uh-huh. Y en algún momento me doy cuenta de que es solamente como cuando estás en una pesadilla sintiendo el miedo y necesitas despertar y darte cuenta, oh, era un sueño, ¿no? Wow, qué interesante. Qué lindo lo que compartes, qué lindo lo que comentas. Diana, en realidad esto me hace recordar algunas cosas que yo vivo, que yo digo, que he vivido también, ¿no? El miedo es parte de la vida. Si tú estás esperando no tener miedo para actuar, nunca vas a actuar. Aquí lo importante es, como dice Diana, rétate. Cuando tú tengas esa emoción, acuérdate de algo, que nosotros somos producto de lo que pensamos. No es que yo siento lo que siento porque me vino, no. Sientes lo que sientes porque vino, te vino sí, pero un pensamiento. Entonces, si aprendemos, como digo yo, aprende a observar lo que piensas. Cuando tú observas cada cosa que tú estás pensando, puedes ir a esa raíz y ahora rétate, ¿no? Si dices, no voy a poder, y hazte tú la pregunta, ¿y por qué crees que no vas a poder? ¿O quién dice que no voy a poder? Si antes he podido algunas cosas. Ponte a pensar en las cosas que sí has podido lograr en tu vida. Entonces, y eso es una muestra que sí puedes lograr otras, sino que muchas veces nosotros mismos somos quienes nos saboteamos y a veces estamos esperando o el reconocimiento o estamos esperando la aceptación de algo o de alguien para que tú funciones, ¿no? El estar con personas, el relacionarte, el tener pareja es parte de la vida, pero no siempre están alineados a tu vida. Y no significa que no los quieras o que no las quieras, pero eres en ti en que tienes que pensar primero. Piensa en ti, ponte a pensar qué es lo que tú realmente quieres, qué es lo que tú realmente sueñas, qué es lo que tú realmente deseas. En eso piensa, o sea, si el miedo está aquí, ponlo un costadito un ratito, no lo dejes, ¿no? Porque cuando uno se resiste, persiste. Déjalo un costadito y dices, ok, si no tuviera miedo, ¿qué es lo que yo quisiera hacer? ¿Qué es lo que yo quisiera emprender? Y en función a eso, pregúntate, ¿qué te impide realmente hacerlo si el miedo no fuera un impedimento? ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta, que tú dijiste, que uno puede emprender sin dinero. Aquí te escuchan, ¿cómo es eso? Cuéntame, cuéntanos. Bueno, yo comencé emprendiendo sin dinero. Ajá. Puedo ser un ejemplo de eso que he dicho. Ok. Yo sinceramente siento que cuando uno
anhela algo de corazón, así muy fuerte, Ujú. creo mucho en que las cosas se van dando. Ok. Sí, creo mucho en que las cosas se van dando, en que las oportunidades se van presentando. Ajá. Yo podría decirles que si algo les nace hacer de corazón, vayan y den el primer paso. Una frase muy bonita que aprendí es que la vida te responde actuando. Eso significa que hay que dar los pasos, ¿no? Tal vez no sepas exactamente cómo, tal vez no sepas dónde, tal vez como yo, ¿no? Salí realmente de mi trabajo sin saber cuál era el siguiente paradero, pero di pasos, ¿no? Di pasos, di pasos. Recuerdo mucho que cuando estaba en mi trabajo y tenía 3 años quejándome, o sea, todos los días salía del trabajo y lo siguiente que hacía una vez que subía al carro era quejarme. Era quejarme de por qué el trabajo, que es así, que a mí no me gusta, que yo no soy para esto, y estaba así, ¿no? Y me acuerdo que me quejaba y me quejaba todos los días con mi pareja, que apenas salía del trabajo lo llamaba y le contaba. Hasta que un día, después de 3 años, me dijo: si no vas a hacer nada, esta es la última vez que te escucho quejarte. La última. Ya no sé tú a quién vas a ir a contarle, pero a mí ya no. Cuéntame si intentas otra cosa y bueno, y no te va bien y de nuevo te sientes mal. Bueno, ahí me cuentas. Pero si vas a seguir haciendo exactamente lo mismo, no tiene ningún sentido que te sigas quejando. Y me di cuenta que tenía mucho sentido eso. Entonces dije, sí, realmente hay que dar pasos, ¿no? Aunque no sepas cómo, aunque tengas miedo. Siento que si te vas dejando llevar por lo que en realidad anhelas, se va abriendo el camino, ¿no? Se La va vida abriendo misma el te lo da, camino. ¿no? Sí, y la vida misma te va respondiendo, porque tú puedes dar un paso y por ahí no se siente tan bien, ok, un poquito para allá, un poquito para allá, y te va llevando, siento que te va llevando. Y digo que no se necesita dinero porque, bueno, yo comencé sin dinero, simplemente me nació comenzar a escribir lo que estaba viviendo y eso fue lo que hice, y eso no me implicó dinero porque el Facebook no cuesta. Entonces las personas me comenzaron a escribir y siento que todos tenemos algo que hemos venido a aprender, pero también algo que hemos venido a enseñar a este mundo, y todos tenemos historias, testimonios, y creo que todas las personas nos gustaría escuchar a otras, ¿no? Entonces, creo que sí, tal vez todos podríamos comenzar así, ¿no? En algo que nos apasiona. Claro, eso me hace recordar una creencia de los triunfadores que es: comienza con lo que tienes. Muchas veces esperamos tener o sacarnos las tincas, o decimos, o cuando termine de estudiar, o cuando mi situación cambie, o cuando me case, cuando me separe, cuando me divorcie, cuando me mude. Todos son razones. Y las razones normalmente vienen por el miedo y excusas que ponemos para no comenzar. Usa lo que tienes. Y como dice Diana, la vida te va a comenzar a abrir el camino. Usa lo que tienes. ¿Qué tienes en este momento? Ponte a pensar, lápiz y papel, y comienza a escribir. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? Ahora, ¿qué es lo que tengo para eso? Ahora, hay personas que dicen, no, pero es que no tengo tal cosa. No. Comienza a escribir con una premisa. El no existe para ti en este momento. El no es una razón. Si tú el no lo sacas de tu radar, tú vas a aflorar la creatividad que tú tienes para comenzar a notar y a ver, ok, con esto que tengo, con esto que sé, con esto que me gusta, ¿cómo comienzo? A veces, por ejemplo, en las clases que yo doy, yo enseño en un instituto y me dicen, no, yo quiero tener mi local para comenzar a vender maquillaje, por decirte. ¿Y cuánto necesitas? ¿No? Y necesitas mucho más de lo que ni siquiera trabajan. Entonces, Sí. y yo le digo, ¿y cómo vas a hacer? Entonces, comienza con lo que tienes. Existe online, vende online. O sea, comienza a generar contenido. No esperes, oye, estoy estudiando. Comienza a generar contenido. Generar contenido es dar valor a las personas que te puedan escuchar. Y después va a venir lo otro. Pero nosotros comenzamos o pensamos que de frente queremos tener todo lo grande para ya comenzar a ganar de frente. Y a veces simplemente es, como le escuché a una persona a quien quiero mucho, que dices, ¿no? Paciencia y persistencia, paciencia y persistencia. De eso se trata. Entonces, y de tener la convicción de qué es lo que tú quieres. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que tú quieres dar? Y que tú siempre tu motivación sea más grande que tu miedo. Me encanta lo que nos compartes. ¿Qué otra herramienta? Ok, yo ya comienzo a observar, comienzo a analizar, me comienzo a retar y a decir, oye, es como que
Es como que yo le hablo a mi propio pensamiento, ¿no? Acuérdate que el cerebro, la mente siempre requiere cosas concretas para que funcione mejor lo que tú quieres hacer, ¿no? Si yo te digo, mira la honestidad no la puedes mirar, pero si yo te muestro esto de acá y comienzas a mirar esto como honestidad, te va a generar más sentido. Si a ti te cuesta todavía eso de que tomar conciencia y cómo es que le hablo a mi propio pensamiento, pues imagínate al pensamiento. Imagínatelo como, no sé, dale una forma, como un muñeco, se me ocurre, no sé, lo que a ti se te ocurra. Y de ahí comienza a hablarle a tu pensamiento. Entonces, comienzas a retarlo, y de ahí que viene. Nosotros ponemos el ejemplo de que es como la vecina chismosa. Ya. Viste que hay algunas vecinas, Sí. cuando uno Muchas. vive pues con muchas personas, ¿no?, alrededor. Y imagínate que salgas tú todas las mañanas al trabajo, ¿no? Y afuera la señora esta decide sentarse con su silla todas las mañanas religiosamente a decirte, Claudia, ven, un ratito. No sabes lo que le ha pasado al señor del 502, que se acaba de casar y que la esposa, y comienza a contarte esto y el otro de un edificio, del otro edificio. ¿Qué harías tú? Bueno, yo ahorita no escucho. No me gusta escuchar cosas que no me sumen, en verdad, ¿no? Ajá. Pero normalmente, o sea, antes, ¿qué podía hacer? Sí, pues a ver, cuéntame el chisme, ¿no? Le hacemos caso, ¿no? Sí. Ahora tú como lo ignorarías. Claro. Ahora sí, en realidad he aprendido a tener filtros en mis orejitas y solamente escuchar lo que realmente me suma. Eso me nutre a mí, ¿no? Entonces... Ok, eso mismo que has dicho es más o menos lo que la primera invitación a lo que debemos hacer con nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento nos va a hablar chismes y películas y novelas y un montón de cosas. Y de terror. A veces encima. disparatadas, sí, de terror, o sea, de todo realmente. Y no necesito hacerle caso, realmente no. Hay otra voz dentro nuestro, la voz de la sabiduría, de lo que somos en esencia, que nos puede guiar en esta vida. No necesitamos escucharlo todo el tiempo. El pensamiento es importante para muchas cosas, como por ejemplo, para que yo te pregunte quién eres, tú me digas tu nombre y me digas, sepas tú dónde vives para que puedas llegar a tu casa, pero no es necesario para todo, ¿no? Y a veces nosotros lo utilizamos para todo. ¿Qué hubiera pasado si yo le hacía caso a mi primer pensamiento que me hablaba después de esa charla gratuita que di, a la que fueron 7 personas, ¿no? No hubiera podido seguir, ¿no? Pero no es necesario realmente hacerle caso a todo, ni en el tema del amor, ni en el tema de cuando quieres emprender algo. Entonces, sí, eso es súper interesante todo esto. Tanto es así que no estoy respondiendo ningún comentario, lo vamos a hacer después para poder aprovechar al máximo. Me han escrito muchas consultas por WhatsApp. ¿Quieren saber un poco más de tu programa? Cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, el programa se llama Vive sin Límites, ¿sí? Y es para todo tipo de casos. Nosotros no separamos a las personas. Hay personas que ingresan con depresión, ansiedad, personas que quieren emprender, personas que sienten que su pasado no les deja avanzar, o personas que quieren mejorar sus relaciones laborales, de pareja, bueno, etcétera. Todo tipo de casos. Incluso personas que se sienten bien, pero como una chica me escribió hace unos días, quiere estar preparada para lo que venga también. Entonces, sí, es un entendimiento muy poderoso. Para mí es como este curso de anatomía que nos enseñaban en el colegio, y nos explicaron pues del cuerpo físico, pero no nos explicaron cómo funcionamos a nivel psicológico y emocional y espiritual. Y el no saberlo nos hace sentir como un poco perdidos cuando sentimos algo muy intenso y no sabemos qué hacer. Entonces, pueden ingresar todo tipo de personas. El programa lo hacemos 4 veces al año. El último del año inicia el 5 de octubre. Es un programa que dura 5 semanas, sábados y domingos de 4 a 8, y acaba en un retiro espiritual. No tiene nada que ver con la religión. Hemos tenido también ateos ahí, no pasa nada. Cuando vemos la parte espiritual, se trata de encontrarte con el ser que está detrás de la mente.
digamos que en toda la primera parte del programa sí le damos mucha importancia a la parte de los pensamientos y las emociones, ¿no? Para descubrir de dónde viene nuestro miedo, nuestra depresión, nuestra ansiedad. Pero luego ya pasamos al siguiente nivel, que es experimentar lo que está detrás de la mente, ¿no? Ese ser espiritual para los que creen en Dios, esa expresión de Dios, ¿no? Que es mucho más poderosa que lo que tu mente te puede decir. Y allí es donde tú por fin encuentras la tranquilidad, la confianza para dar pasos en la vida sin miedo a lo que venga, ¿no? Es así. Qué interesante, ya saben. ¿Y dónde es que te pueden ubicar? ¿A qué números que te pueden llamar si están interesados en tu programa? Al 978-779-142. Sí, ese es el número de informes, donde ahí les pueden dar información de las charlas que hago todos los meses en Miraflores, y ese programa que también lo realizo en Miraflores, y bueno, y el retiro es Chaclacayo, Cieneguilla. Ah, qué interesante, Sí. qué interesante. Te agradezco muchísimo. ¿Algún consejo, algún último consejo que les quieras dar a la gente que te está mirando? Sí, los invito a que puedan primero escucharse, más allá de lo que les diga su mente, a escuchar su corazón. Yo siento en el fondo que cuando estamos ante una situación retante, todos sabemos en el fondo, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el siguiente paso que tenemos que dar, pero a veces nuestra mente sentimos que nos gana. Entonces los invito primero que todo a escucharse, a darse ese tiempo para ustedes. En segundo lugar, pues a no rechazar sus emociones, porque sus emociones también les quieren decir algo. Y bueno, a través de las emociones podemos descubrir esta vecina chismosa que nos cuenta historias. Pero es importante esa vecina chismosa que nos cuenta historias, porque esas historias que nos cuenta no son reales, pero para nosotros sí lo son para nosotros en ese momento. Y eso es lo que nos deja avanzar. Entonces hay que atrevernos a escuchar nuestras emociones, permitírnoslo y retarlas. Y luego retarlas, ¿no? En algún momento mi mente me dijo que yo no podía, por ejemplo, hacer una charla sola. Sentí mucho miedo, mucha ansiedad, pero hasta que no me senté y lo hice, pues no pude darme cuenta que eso no era real, ¿no? Sí. Es como ya para terminar, porque el tiempo se ha ido volando, pero es como yo, mi cabello yo me lo corté chiquitito porque toda mi vida pensé que jamás me lo iba a cortar chiquitito, porque no había forma que salga a la calle con el cabello chiquito. Entonces eso yo pienso ahora, pero entonces yo dije, no, pues me lo tengo que cortar porque me lo tengo que cortar, y por eso me lo corté. Por eso me lo corté. Ahora me está creciendo el cabello, ¿no? Pero igual, fue un reto. Y después, cuando quiero hacer algo, digo, si me corté el cabello, ya puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, no les digo que se corten mi cabello, pero sí rétense con pequeñas cosas. Si crees que no puedes retarte con algo grande, no te preocupes, comienza de a pocos, ¿no? Cuando es como el bajar de peso, no comienza a bajar de a pocos, de kilo en kilo, no bajas de frente 10. Entonces, rétate de a pocos, pequeñas cosas que tú crees que no puedes hacer, simplemente hazlas. Es lo que yo digo, dale la contra al sistema. Es la única manera en que tú puedas surgir. Toda la sabiduría, todo el emprendimiento, todo el éxito está dentro de ti. Pero tienes que creer primero, tienes que creer en ti, cree en ti. Levántate cada mañana y piensa que hoy va a ser un día espectacular simplemente porque tú lo estás decidiendo. Y como siempre digo, siéntete y sé más grande que las circunstancias. Y nada, simplemente muchísimas gracias, Diana. Hasta una próxima oportunidad. Me encantó tu tema. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Súmate al Éxito, por siempre permitir este hermoso programa. Y ya saben, a mí me pueden seguir en mis redes, en Yo Claudia. Y muy pronto van a tener noticias sobre mi Club Adelgaza Diferente. Y conmigo es hasta el próximo martes, si Dios lo permite. Nos vemos. Gracias.